La criada misteriosa que no hablaba logra que el hijo mudo del millonario diga sus primeras palabras. En el corazón de las montañas colombianas, donde los amaneceres tiñen de dorado las copas de los cafetales y las tardes se llenan del eco lejano de mariachis que ensayan para las festividades locales, se alza la majestuosa hacienda El Paraíso. Rodeada de ríos cristalinos y senderos cubiertos de hojas húmedas, la propiedad parece un Edén impenetrable, pero guarda en su interior cicatrices que ni el tiempo ni la belleza del paisaje han podido sanar. Santiago Duarte, un hombre joven de 29 años, camina por los pasillos interminables de la casona, con los ojos cansados de mirar documentos y contratos que lo distraen de aquello que realmente lo consume. El dolor que lleva clavado en el pecho. Heredero de una fortuna cafetera y de un linaje de terratenientes, Santiago es visto por los habitantes del pueblo cercano como un líder respetable, aunque frío y distante. Nadie sospecha que bajo esa fachada inquebrantable se oculta un hombre quebrado, incapaz de superar el día en que su esposa, Camila, falleció en un accidente que él todavía no logra comprender del todo. Dentro de la casa, el silencio reina como un espectro omnipresente. Mateo, el hijo de Santiago, un niño de apenas 6 años, camina descalzo por los pasillos de madera, arrastrando consigo un viejo muñeco de trapo que Camila le había cosido poco antes de morir. Mateo no ha pronunciado una sola palabra desde aquel día fatídico. Lo que sus pequeños ojos vieron fue suficiente para arrancarle el habla, dejando a su corta edad un vacío que ni los mejores especialistas de Bogotá han podido llenar. En el despacho de la hacienda, Santiago observa a Mateo desde una rendija en la puerta entreabierta. El niño está sentado en las escaleras del patio interior, con la mirada fija en una fila de hormigas que avanzan hacia un charco de agua. Santiago suspira, sintiendo una vez más esa impotencia que lo atormenta cada noche. ¿Cómo ayudar a su hijo, cuando él mismo no ha podido enfrentarse a sus propios fantasmas? Don Santiago, disculpe que lo interrumpa, dice Raúl, el capataz de la hacienda, asomándose tímidamente por la puerta del despacho. ¿Qué sucede?, responde él, secamente, sin apartar la vista de Mateo. Es sobre la cosecha. Parece que vamos a tener problemas con la entrega de la próxima semana, señor. Ocúpese de eso, Raúl, dice Santiago, cortante, con un gesto de la mano que deja claro que no quiere más explicaciones. Raúl asiente, pero duda unos segundos antes de retirarse. Mira a su patrón, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se marcha en silencio. Santiago cierra la puerta y se deja caer en su silla, llevando las manos a la cabeza. Por un momento, sus pensamientos vuelven a la última vez que escuchó la risa de Mateo, cuando Camila lo balanceaba en el columpio del jardín. El sonido de aquella risa parecía llenar cada rincón de la casa, como si fuera una música que el viento llevaba consigo. Ahora, el columpio sigue ahí, pero oxidado y quieto, mecido apenas por las ráfagas que bajan de las montañas. Esa noche, mientras la hacienda duerme, Santiago camina por el corredor principal con una lámpara en la mano. Se detiene frente a la puerta del cuarto de Mateo, entreabierta. El niño está despierto, sentado en su cama, mirando hacia la ventana. La luz de la luna ilumina su rostro pálido, y Santiago siente un nudo en la garganta al darse cuenta de lo pequeño y vulnerable que parece. Mateo, dice, con la voz apenas audible. El niño no responde ni gira la cabeza. Santiago se acerca lentamente y se sienta en la orilla de la cama. Coloca la lámpara sobre la mesita de noche y, tras un momento de duda, estira la mano para acariciar el cabello desordenado de su hijo. Sé que no hablas, hijo, pero me gustaría que me dijeras qué necesitas. Haría lo que fuera por ti, Mateo. Lo que fuera. Por un segundo, Santiago cree ver un destello en los ojos de su hijo, como si quisiera decir algo. Pero Mateo simplemente toma su muñeco de trapo y lo abraza con fuerza, hundiendo la cara en él. Santiago siente que una lágrima le resbala por la mejilla, pero la seca rápidamente antes de que el niño lo vea. Duerme, hijo. Estaré aquí. Siempre estaré aquí. Sin embargo, mientras sale del cuarto y cierra la puerta con cuidado, Santiago no puede evitar preguntarse si sus palabras son suficientes. En el fondo, sabe que algo tiene que cambiar.
Algo o alguien tiene que romper el muro invisible que mantiene a Mateo atrapado en su silencio y que lo mantiene a él atrapado en su culpa. En las primeras horas de la mañana, cuando las montañas aún están cubiertas por una bruma espesa y el aire fresco lleva consigo el aroma a tierra mojada, un carruaje desvencijado se detiene frente a la entrada del paraíso. De él desciende una joven de figura delgada, con un vestido sencillo de tela desgastada y una pequeña maleta de cuero en una mano. Su nombre es Isabella. Apenas pone un pie en la tierra rojiza que marca los límites de la hacienda, sus ojos recorren la imponente propiedad, la casona de tejados oscuros, las ventanas altas y los interminables cafetales que parecen extenderse hasta el horizonte. ¿Segura que quieres quedarte aquí?, le pregunta el cochero con una mezcla de duda y curiosidad. Isabella asiente con firmeza. Su rostro, aunque sereno, refleja determinación. El portón chirría al abrirse, y Raúl, el capataz de la hacienda, aparece con su sombrero de paja y el ceño fruncido. La observa de arriba abajo como si tratara de descifrarla. ¿Tú eres la nueva?, pregunta, sin molestarse en ocultar su tono seco. Isabella asiente nuevamente y, al no poder responder con palabras, le muestra una pequeña carta que lleva doblada en el bolsillo. Raúl toma el papel, lo lee rápidamente y deja escapar un leve resoplido. ¿Muda?, dice, más para sí mismo que para ella. Luego, añade en voz alta. Espero que sepas trabajar aunque no puedas hablar. Aquí no nos sobra el tiempo para enseñar a nadie. Isabella mantiene la cabeza en alto, sin responder al tono cortante de Raúl. En lugar de ofenderse, simplemente le sostiene la mirada con una calma que descoloca al hombre. Raúl, sintiendo que no logrará intimidarla, hace un gesto con la mano para que lo siga. Ven, te enseñaré dónde dormirás. A medida que caminan por los senderos internos de la hacienda, algunos empleados interrumpen sus tareas para observar a la recién llegada. Susurros empiezan a surgir. Es muda, dicen. ¿Y cómo va a hacer su trabajo? ¿Quién la habrá contratado? Isabella ignora los murmullos y sigue a Raúl con pasos decididos. Su llegada no es solo una entrada a un nuevo lugar, es su intento por dejar atrás un pasado que, aunque no se escucha, resuena en su mente como un eco constante. Finalmente, Raúl la lleva a un pequeño cuarto en el ala trasera de la casa principal, junto a las habitaciones del personal de servicio. La habitación es sencilla, con una cama de madera, una mesa de noche y una ventana que da a los cafetales. Isabella coloca su maleta junto a la cama y respira hondo. Aquí, al menos, tiene un techo y la posibilidad de empezar de nuevo. Te espero en la cocina en media hora, dice Raúl antes de marcharse. Y no llegues tarde. El día de Isabella comienza con rapidez. Bajo la mirada atenta y, a menudo, crítica de Carmen, la cocinera mayor, aprende las rutinas de la casa, limpiar los corredores interminables, ordenar las habitaciones y lavar la ropa de los empleados y los patrones. Aunque no dice una sola palabra, Isabella parece moverse con una fluidez que sorprende a quienes la rodean. Con gestos amables y una sonrisa tenue, se comunica con los demás, ganándose poco a poco la curiosidad de algunos y la envidia de otros. Sin embargo, no todos se muestran dispuestos a aceptarla. Durante la tarde, mientras limpia las ventanas de la sala principal, siente una mirada fija sobre ella. Al voltear, encuentra a Santiago Duarte de pie en la entrada, observándola en silencio. El patrón de la hacienda, con su porte imponente y sus ojos oscuros, parece evaluar cada movimiento de Isabella, como si tratara de descubrir qué hace allí. ¿Tú eres la nueva?, pregunta finalmente, con un tono seco. Isabella se gira hacia él y asiente, limpiándose las manos en el delantal. Santiago da un paso hacia adelante, con las cejas ligeramente fruncidas. ¿Sabes que aquí se trabaja duro? No traje a nadie para que se quede mirando el paisaje. Isabella sostiene su mirada y asiente nuevamente, señalando con un gesto hacia las ventanas que está limpiando. Santiago, al ver que ella no responde con palabras, parece desconcertado. ¿No hablas?, pregunta, aunque la respuesta ya es evidente. Antes de que Isabella pueda hacer algo, Carmen entra rápidamente a la sala con una expresión nerviosa.
Don Santiago, disculpe. Ella es Isabella, la nueva criada. Es muda, pero muy trabajadora. Santiago no dice nada. Se limita a mirar a Isabella por unos segundos más antes de girarse y marcharse sin otra palabra. Su figura desaparece por el pasillo, dejando una sensación de tensión en el aire. Esa noche, mientras Isabella termina de limpiar el comedor, escucha un leve ruido detrás de ella. Al voltear, encuentra a Mateo, el hijo de Santiago, observándola desde la entrada. El niño la mira con una mezcla de curiosidad y cautela, sosteniendo su muñeco de trapo contra el pecho. Isabella le sonríe suavemente y, con cuidado, saca de su bolsillo un trozo de papel y un lápiz. En silencio, dibuja una flor y se lo extiende al niño. Mateo se acerca lentamente, toma el papel y lo mira por unos segundos. Aunque no dice nada, sus ojos brillan con una chispa de interés que no había mostrado en meses. Por primera vez desde su llegada, Isabella siente que ha logrado conectar con alguien en la casa. Pero lo que ella no sabe es que esa pequeña chispa en los ojos de Mateo es solo el comienzo de un cambio mucho mayor que está por venir, uno que alterará para siempre la vida en el paraíso. La mañana siguiente al primer encuentro entre Isabella y Mateo, algo en el aire parecía haber cambiado en la hacienda. Aunque apenas perceptible, había un leve brillo en los ojos del niño mientras lo llevaban al patio para su acostumbrado tiempo al aire libre. Santiago, como siempre, se encontraba encerrado en su despacho, revisando documentos relacionados con las exportaciones de café. Aunque desde su escritorio tenía una vista clara del jardín central, apenas si levantaba la cabeza para observar lo que sucedía más allá de sus papeles. En el patio, Mateo estaba sentado bajo el árbol de mangos, con su muñeco de trapo en el regazo y la mirada fija en las hojas que se mecían con el viento. Isabella lo observaba desde una distancia prudente mientras barría las losas cercanas, pero no pudo evitar notar cómo el niño parecía perdido en un mundo al que nadie podía acceder. Era un silencio que ella reconocía profundamente, pues había vivido en él toda su vida. Al terminar su tarea, Isabella se acercó con cautela y se sentó en el suelo, a unos metros de Mateo. Con movimientos lentos, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno que usaba para anotar las instrucciones del día. Mateo levantó la vista por un instante, curioso, mientras ella arrancaba una hoja. Con un lápiz que siempre llevaba consigo, Isabella comenzó a dibujar algo con trazos simples y cuidadosos. Cuando terminó, extendió el papel hacia él. Era un dibujo de un sol sonriente, rodeado de nubes pequeñas. Mateo lo miró durante varios segundos antes de tomarlo con timidez. Sus pequeños dedos acariciaron el papel, y por un breve momento, Isabella notó cómo las comisuras de sus labios parecían intentar curvarse en algo que se asemejaba a una sonrisa. Isabella no dijo nada, nunca lo hacía, por supuesto, pero con una mirada cálida le indicó que ahora era su turno. Le ofreció el lápiz y una hoja nueva. Mateo la miró con dudas, pero finalmente tomó el lápiz y comenzó a dibujar. Sus trazos eran torpes, como los de cualquier niño, pero Isabella lo observaba con una atención que nunca antes había sentido en su vida. Cuando terminó, el niño le devolvió el papel. Había dibujado un árbol, con ramas extendidas y un columpio colgando de una de ellas. Isabella lo miró, luego señaló el dibujo y asintió con entusiasmo, llevándose una mano al corazón para indicarle que le gustaba mucho. Aquella primera interacción marcó el inicio de un ritual silencioso entre ambos. Cada día, después de terminar sus deberes, Isabella buscaba la oportunidad de pasar tiempo con Mateo. A veces le llevaba flores que encontraba en el jardín, otras veces le enseñaba figuras de origami hechas con hojas de papel. Y aunque el niño no hablaba, sus ojos comenzaban a reflejar un interés que nadie había logrado despertar en él desde la muerte de su madre. Unos días después, mientras Isabella y Mateo estaban sentados juntos en el patio, Carmen pasó por el corredor llevando una bandeja con tazas de café. Se detuvo a observarlos, frunciendo el ceño. Ese niño no deja que nadie se le acerque, y ahora míralo. Está hasta sonriendo con esa muchacha. Murmuró para sí misma, ajustándose el delantal. No pasó mucho tiempo para que los otros empleados comenzaran a notar el cambio. Las risas suaves de Mateo, un sonido raro pero cada vez más frecuente, se escuchaban en los pasillos.
Los juegos silenciosos entre él e Isabella se convirtieron en el tema de conversación entre los trabajadores. Algunos lo veían con admiración, otros, con recelo. Raúl, en particular, parecía incómodo cada vez que los veía juntos. Ese niño no necesita a una criada que lo mime. Necesita disciplina, comentó una tarde mientras limpiaba las herramientas del establo. Pero Isabella no prestaba atención a los murmullos ni a las opiniones. Para ella, lo único importante era esa chispa de vida que empezaba a encenderse en Mateo. Una tarde, mientras Isabella estaba en el patio ayudando a Mateo a construir una pequeña torre con piedras, Santiago salió de su despacho y se detuvo en el corredor, observándolos desde las sombras. Algo en la escena lo hizo quedarse quieto. Mateo estaba concentrado, apilando cuidadosamente las piedras bajo la mirada paciente de Isabella, que aplaudía en silencio cada vez que lograba mantener el equilibrio. Por un momento, Santiago sintió una punzada en el pecho. Era una imagen que le recordaba los días en que Camila jugaba con su hijo en ese mismo lugar. Sin embargo, junto con la nostalgia, sintió algo más, una mezcla de curiosidad y desconcierto hacia Isabella. ¿Cómo era posible que alguien que no podía hablar hubiera logrado lo que ni él ni los especialistas habían conseguido? Más tarde, cuando Mateo ya estaba en su cuarto y la casa se sumía en el silencio de la noche, Santiago llamó a Raúl a su despacho. «Quiero saber más sobre esa muchacha, Isabella», dijo, mientras llenaba un vaso de whisky y lo sostenía entre las manos. «¿Qué quiere saber, patrón?» «Todo. ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es, realmente?» Raúl asintió, aunque no pudo evitar sentir una inquietud que no comprendía del todo. Santiago, por su parte, se quedó en el despacho, mirando por la ventana hacia el patio vacío. Había algo en esa mujer que no podía ignorar, aunque no sabía si era admiración, desconfianza o ambas cosas al mismo tiempo. En ese momento, Isabella, ajena a los pensamientos de Santiago, estaba sentada junto a la ventana de su pequeño cuarto, dibujando una nueva figura para Mateo. Ni ella ni Santiago podían imaginar cómo esa conexión silenciosa entre ella y el niño cambiaría para siempre la dinámica de la casa. Santiago Duarte siempre había sido un hombre pragmático, guiado por la razón y acostumbrado a mantener bajo control cada aspecto de su vida. Pero desde que Isabella había llegado a El Paraíso, algo comenzaba a cambiar en el orden que él había impuesto en su mundo. Desde su despacho, a menudo encontraba sus ojos desviándose hacia el patio, donde Isabella y Mateo pasaban cada vez más tiempo juntos. Los juegos silenciosos entre ellos, la paciencia de ella y las sonrisas tímidas de su hijo comenzaban a invadir los pensamientos de Santiago. Como si un extraño magnetismo lo empujara hacia esa conexión que él mismo no lograba entender. Una tarde, mientras revisaba documentos relacionados con la próxima exportación de café, Raúl, el capataz, entró al despacho con un tono más serio de lo habitual. «Patrón, todo está listo para la carga de la semana. Pero quería hablarle sobre algo más», dijo, con cierta reticencia. «Habla», respondió Santiago, sin levantar la vista de los papeles. «Es sobre la muchacha nueva, Isabella. Parece que ha tomado demasiado interés en el niño. No sé si eso es algo bueno». Santiago levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Qué insinúas, Raúl?» «Nada malo, señor. Solo que, bueno, usted sabe que los criados están aquí para trabajar, no para involucrarse demasiado en los asuntos de la familia». Por un momento, Santiago consideró las palabras del capataz. Era cierto que Isabella había conseguido algo que nadie más había logrado. Mateo estaba saliendo de su aislamiento, incluso si solo era con dibujos y gestos. Pero la mención de Raúl también despertó en él una incomodidad que no quería admitir. ¿Por qué sentía celos de esa conexión? ¿Por qué la presencia de Isabella en la vida de Mateo lo hacía cuestionar tantas cosas? «Deja que haga su trabajo, Raúl», dijo finalmente, sin dar más explicaciones. Raúl asintió, pero Santiago podía notar la insatisfacción en su rostro. Cuando el capataz se marchó, Santiago dejó caer la pluma sobre el escritorio y exhaló profundamente. Sabía que había algo en Isabella que lo desconcertaba, pero lo que más lo perturbaba era el efecto que ella comenzaba a tener en él. Más tarde,
esa misma tarde, Santiago decidió caminar por los corredores de la casa. Era su forma de despejar la mente, aunque últimamente sentía que incluso esos paseos lo llenaban de pensamientos confusos. Mientras avanzaba, sus pasos lo llevaron hacia el patio trasero, donde encontró a Isabella y Mateo sentados bajo el árbol de mangos. Mateo estaba concentrado en un pequeño proyecto, había recogido varias hojas secas y piedras, y con la ayuda de Isabella estaba construyendo algo que parecía una especie de casa. Isabella, sentada a su lado, sonreía mientras le pasaba las piedras y señalaba dónde colocarlas. Era un momento sencillo, casi insignificante, pero la imagen golpeó a Santiago como una ráfaga de aire fresco. ¿Qué están haciendo?, preguntó de repente, haciendo que ambos levantaran la vista. Mateo se encogió ligeramente, como si temiera una reprimenda. Isabella, en cambio, lo miró con calma, sin rastro de miedo en sus ojos. Santiago dio un paso más cerca, observando la construcción improvisada en el suelo. «¿Ves, una casa?», dijo el niño en voz baja, sorprendiéndolo. No había escuchado a su hijo hablar en semanas, aunque fuera solo un murmullo. Santiago sintió que su corazón se apretaba en el pecho. Se agachó lentamente, quedando a la altura de Mateo, y examinó la casa. «Es una casa fuerte», dijo, intentando mantener la compostura. Mateo lo miró, sorprendido por su comentario, y luego asintió tímidamente. Isabella, que había permanecido en silencio, le hizo un gesto suave a Mateo para que siguiera trabajando, mientras ella observaba a Santiago con una expresión que parecía un desafío silencioso. «Gracias por lo que estás haciendo por él», dijo Santiago de repente, mirando a Isabella. No estaba acostumbrado a expresar gratitud, pero en ese momento sintió que debía hacerlo. Isabella inclinó ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento, pero no apartó la mirada de él. Había algo en esos ojos, una mezcla de fuerza y ternura, que lo desarmaba. Santiago se levantó, incómodo por la intensidad del momento, y volvió a mirar a Mateo antes de marcharse. Esa noche, mientras se servía un vaso de whisky en la sala principal, Santiago no podía dejar de pensar en Isabella. No era solo su conexión con Mateo lo que lo intrigaba. Había algo más, algo que él no lograba nombrar pero que lo hacía sentir expuesto. Cada vez que la veía, sentía como si ella pudiera atravesar las paredes que había construido a su alrededor desde la muerte de Camila. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, apretando el vaso en sus manos. En su cuarto, Isabella estaba terminando de escribir unas instrucciones para el día siguiente, pero su mente también estaba inquieta. Aunque intentaba no pensar demasiado en Santiago, había algo en su forma de mirarla que la hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, inexplicablemente fuerte. Mientras ambos se sumían en sus pensamientos, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. Los relámpagos iluminaban brevemente las montañas, y el sonido de los truenos reverberaba en la hacienda, como un presagio de los cambios que estaban a punto de ocurrir. El aire festivo de la plaza del pueblo se sentía cargado de vida. Era la noche de la celebración anual de Nuestra Señora de la Montaña, una tradición que reunía a los habitantes de la región con música, baile y comida que parecían no terminar jamás. Las luces colgaban entre las palmeras y los edificios coloniales, mientras las cuerdas de las guitarras y los acordes del acordeón llenaban el ambiente con el inconfundible sonido del vallenato. Las risas, los colores vivos de los vestidos tradicionales y los aromas de las arepas y el café recién preparado envolvían a todos en una atmósfera de alegría vibrante. Santiago Duarte no había querido asistir al evento. Para él, esas fiestas siempre habían sido un recordatorio de los momentos felices que compartía con Camila. Sin embargo, presionado por algunos de los terratenientes locales con quienes mantenía negocios, decidió ir, aunque su presencia era tan discreta como su ánimo. Vestido con una camisa blanca impecable y un sombrero típico de la región, se quedó apartado del bullicio, observando a los demás desde una mesa en un rincón de la plaza. Mientras tanto, Isabella había sido llevada casi a la fuerza por Carmen, la cocinera mayor de la hacienda, quien insistió en que debía salir de su rutina y disfrutar un poco de la vida. Con un vestido sencillo pero elegante que una de las otras criadas le había prestado, Isabella parecía diferente esa noche.
Su cabello estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro, y aunque su expresión era tímida, sus ojos brillaban con curiosidad mientras observaba el espectáculo a su alrededor. Desde su lugar apartado, Santiago la vio entrar a la plaza. Al principio, no la reconoció, parecía otra persona bajo las luces de la celebración. Pero cuando sus miradas se cruzaron por un instante, sintió una punzada inesperada en el pecho. Había algo en la forma en que Isabella se movía entre la multitud, como si intentara no llamar la atención, pero inevitablemente atrajera todas las miradas. «Patrón, ¿quiere que le traiga algo más?», preguntó un mesero que pasaba junto a él. «No, gracias», respondió Santiago distraído, sin apartar los ojos de Isabella. Mientras la música cambiaba a un ritmo más alegre, un grupo de personas comenzó a bailar en el centro de la plaza. Los pasos rápidos y los giros de las parejas llenaban el espacio con una energía contagiosa. Carmen, sin pensarlo dos veces, empujó a Isabella hacia la pista de baile, animándola a unirse. Isabella negó con las manos, riendo en silencio, pero la cocinera no aceptó un no como respuesta. «Anda, niña, no necesitas hablar para bailar». Isabella, aún algo avergonzada, dio unos pasos hacia la pista y comenzó a moverse tímidamente. A medida que pasaban los minutos, los nervios desaparecieron y su cuerpo comenzó a seguir el ritmo de la música con una gracia natural. Las personas alrededor la miraban con admiración, comentando entre susurros sobre lo bien que bailaba. Santiago, incapaz de seguir ignorando el efecto que la escena tenía en él, se levantó de su mesa y se dirigió hacia la pista. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si estuviera cruzando una línea invisible que no sabía si debía traspasar. Pero cuando llegó junto a Isabella, todas sus dudas se desvanecieron. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo una mano hacia ella. Isabella lo miró sorprendida, pero después de un breve momento de vacilación, asintió y colocó su mano en la de él. La música cambió a un ritmo más suave, un vallenato romántico que hablaba de amores imposibles y destinos entrelazados. Santiago la guió con pasos firmes, y aunque no era un bailarín experto, parecía encontrar el ritmo con facilidad mientras sus ojos permanecían fijos en los de Isabella. La tensión entre ellos era palpable, pero no incómoda. Era como si cada movimiento, cada giro, rompiera una barrera invisible que habían construido entre los dos. Isabella no podía evitar sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo, segura bajo la mirada intensa de Santiago. Él, por su parte, se daba cuenta de que había algo en ella que lo atraía de una manera que no podía explicar, algo que iba más allá de su conexión con Mateo. Cuando la canción terminó, la pareja se detuvo, pero no se separó de inmediato. Por un momento, parecía que todo a su alrededor había desaparecido. Fue Santiago quien rompió el silencio, inclinándose ligeramente hacia ella. «Isabella», murmuró, pero antes de que pudiera decir algo más, un trueno resonó en la distancia, anunciando una tormenta que se acercaba. De regreso a la hacienda, mientras la lluvia comenzaba a caer, un rumor comenzó a extenderse entre los empleados. Alguien había escuchado que Isabella había llegado al pueblo huyendo de algo. Raúl, siempre atento a cualquier oportunidad para sembrar dudas, fue el primero en comentarlo en voz alta. «Dicen que dejó su aldea porque la acusaron de incendiar la casa de su antigua patrona». «¿Qué?», preguntó Carmen, frunciendo el ceño. «Eso escuché. Y si es verdad, no sé si alguien así debería estar aquí, cerca del niño». Los susurros crecieron, y aunque nada se decía directamente a Isabella, las miradas sospechosas comenzaron a seguirla por los pasillos de la hacienda. Santiago, sin saber nada de lo que se decía, notó que Isabella parecía más reservada al día siguiente, como si algo hubiera apagado la luz que había visto en ella durante la fiesta. Esa noche, sentado en su despacho, Santiago llamó a Raúl. «Quiero saber más sobre Isabella. Algo me dice que hay cosas que no me ha contado. Averigua todo lo que puedas». Sin que Santiago lo supiera, esa búsqueda de la verdad traería a la superficie secretos que no solo pondrían a prueba su confianza en Isabella, sino que también desatarían una tormenta emocional dentro del paraíso. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos.
Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El aire en el paraíso se había vuelto tenso. Aunque Isabella continuaba con sus labores, siempre moviéndose con la misma calma que la caracterizaba, las miradas de los empleados y los murmullos en los pasillos empezaban a pesar sobre ella. Los rumores sobre su pasado, alimentados por Raúl, se extendían como una sombra oscura por la hacienda. Pero a pesar de todo, Isabella mantenía la cabeza en alto, enfocándose en lo único que realmente importaba para ella, Mateo. Desde la noche de la fiesta, el niño parecía más cercano a ella que nunca. Las tardes en el patio habían pasado de ser momentos silenciosos a momentos llenos de pequeños gestos, como el intercambio de dibujos o juegos con hojas y ramas. Mateo, aunque aún no pronunciaba palabras, comenzaba a reír en voz baja cuando Isabella hacía un gesto divertido o le mostraba una figura nueva que había creado con sus manos. Para Santiago, observar esto desde la distancia era como ver un pequeño milagro. Aunque no lo decía en voz alta, su corazón se llenaba de esperanza cada vez que veía a su hijo reaccionar de maneras que creía perdidas para siempre. Una tarde, mientras la tormenta que había comenzado la noche anterior se disipaba, Mateo estaba sentado en el suelo del patio, sosteniendo un dibujo que Isabella le había hecho, un colibrí con alas extendidas. La joven estaba a su lado, organizando una pequeña pila de papeles. La brisa fresca movía suavemente las hojas, y el sonido de los cafetales se mezclaba con el canto distante de las aves. De repente, Isabella sintió que Mateo tiraba ligeramente de su delantal. Al girarse para mirarlo, vio que el niño estaba señalando algo en el dibujo del colibrí. Isabella, con curiosidad, inclinó la cabeza, preguntándole con un gesto qué quería decir. Mateo pareció dudar por un momento, como si estuviera tratando de encontrar algo dentro de sí mismo. Entonces, de sus labios salió un sonido apenas audible, pero claro como el agua. Bella. Isabella se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose con sorpresa y emoción. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mateo la había llamado por su nombre. Lentamente, llevó las manos a su pecho, señalándose a sí misma, como para confirmar que lo que había oído era real. ¿Mateo? La voz profunda de Santiago rompió el momento. Él estaba parado en el umbral del corredor, con una expresión de incredulidad en el rostro. Había llegado justo a tiempo para escuchar ese primer sonido, y su corazón latía con una mezcla de emoción y asombro. Mateo, al escuchar la voz de su padre, giró la cabeza hacia él. Por un instante, parecía que iba a retroceder, a cerrarse nuevamente. Pero entonces, miró a Isabella, quien le sonrió con calidez y le hizo un gesto de ánimo con las manos. Bella, repitió el niño, esta vez con un poco más de claridad, como si el sonido se fortaleciera al salir. Santiago se llevó una mano al rostro, incapaz de contener la emoción. Caminó rápidamente hacia Mateo, arrodillándose frente a él. Hijo, murmuró con la voz quebrada. ¿Lo has hecho, hijo? Mateo lo miró, pero no dijo nada más. Sin embargo, en ese instante, algo parecía haberse desbloqueado. El silencio que había sido una barrera impenetrable comenzaba a resquebrajarse. La noticia del primer sonido de Mateo se extendió por la hacienda en cuestión de horas. Carmen fue la primera en contarle a los otros empleados lo que había sucedido, y pronto todos comentaban el milagro. Sin embargo, los murmullos también trajeron preguntas. Algunos empleados comenzaron a insinuar que Isabella estaba tomando un papel que no le correspondía. ¿Y si está confundiendo al niño?, decía Raúl, siempre buscando sembrar dudas. Es cierto que Mateo está mejor, pero tal vez sería mejor que lo vea un médico de verdad, alguien que sepa cómo manejar esto. No pasó mucho tiempo antes de que Santiago comenzara a recibir cartas de los especialistas en Bogotá, quienes insistían en que lo mejor para Mateo era un entorno controlado, como un internado especializado en niños con traumas. Señor Duarte, Mateo ha mostrado avances, pero estos no son suficientes. Necesita tratamiento profesional, un lugar donde reciba la atención que usted no puede darle en la hacienda, decía uno de los médicos durante una reunión en la sala principal. Santiago, sentado frente al médico, mantenía la mandíbula apretada.
Aunque sabía que esas palabras podían tener algo de verdad, cada vez que pensaba en enviar a su hijo lejos, lo invadía una sensación de vacío. Pero la otra voz que resonaba en su mente era la de Raúl, quien también insistía en que Isabella no era adecuada para el niño. Isabella, mientras tanto, se mantenía al margen de estas conversaciones. Aunque nadie le decía nada directamente, podía sentir cómo las miradas de algunos empleados se volvían más frías y cómo su lugar en la hacienda comenzaba a parecer más frágil. Pero cada vez que veía a Mateo sonreír, sabía que todo valía la pena. La hacienda El Paraíso había comenzado a respirar un aire distinto desde la llegada de Isabella. Su conexión con Mateo, los progresos del niño y la manera en que, sin pretenderlo, parecía suavizar el corazón endurecido de Santiago, no pasaban desapercibidos para nadie. Pero donde unos veían esperanza y alivio, otros empezaban a sentir una punzada de incomodidad y resentimiento. Raúl, el capataz, observaba todo desde las sombras. Desde el momento en que Isabella llegó a la hacienda, algo en ella había captado su atención. Había intentado impresionarla de varias maneras, ayudándola con las tareas más pesadas, lanzándole miradas insistentes y comentando en voz baja su interés, pero Isabella nunca le había correspondido. Ahora, verla tan cerca de Mateo, y peor aún, del patrón, encendía en él una mezcla de celos y rabia que no podía contener. Una tarde, mientras Isabella ayudaba a Mateo a recolectar pequeñas flores en el borde del jardín, Raúl estaba en el establo con dos de los peones de confianza de la hacienda. Las puertas del establo estaban entreabiertas, dejando ver la figura de Isabella a lo lejos. «Mírala ahí, como si fuera dueña de todo», gruñó Raúl, escupiendo al suelo. «Dicen que el patrón la mira como si fuera algo más que una criada», comentó uno de los hombres, riendo por lo bajo. «¿Y qué tiene de raro? Es bonita, eso no se puede negar», respondió el otro, encogiéndose de hombros. Raúl, sin embargo, no podía soportar esa idea. Cada vez que veía a Santiago y a Isabella compartiendo incluso el más mínimo momento, sentía que algo dentro de él se retorcía. Con los dientes apretados y el ceño fruncido, murmuró: «Si supieran lo que yo sé sobre ella, no andarían tan confiados». Los peones lo miraron con curiosidad. «¿Qué sabes, Raúl?», preguntó uno de ellos. Raúl, con una sonrisa amarga, comenzó a hablar en voz baja, como si compartiera un secreto prohibido. «Dicen que Isabella no dejó su pueblo por necesidad, sino porque fue expulsada. La acusaron de quemar la casa de su antigua patrona. Un incendio que casi mata a la familia completa». Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. «¿Es eso verdad?». «Eso escuché. Y no me sorprendería. Tiene algo raro en los ojos, como si escondiera algo». Los rumores no tardaron en extenderse como un incendio en la hacienda. Las cocineras murmuraban mientras preparaban las comidas, los peones hablaban entre sí mientras trabajaban en los cafetales, y hasta Carmen, quien siempre había defendido a Isabella, comenzó a mirarla con cierta desconfianza. No pasó mucho tiempo antes de que esas palabras llegaran a los oídos de Santiago. Era una noche tranquila, Mateo ya estaba dormido, y Santiago estaba en su despacho revisando unos documentos. Raúl entró con cautela, pero con una expresión grave. «¿Qué sucede, Raúl?», preguntó Santiago sin levantar la vista. «Señor, creo que hay algo que debería saber sobre Isabella». Santiago levantó la mirada, frunciendo el ceño. La seriedad en el rostro de Raúl lo inquietó. «Habla». «Escuché que Isabella no vino aquí solo por trabajo. Dicen que tuvo problemas en su pueblo. Problemas graves. La acusaron de quemar la casa de la familia para la que trabajaba». Santiago dejó los papeles sobre la mesa y se recostó en su silla, cruzando los brazos. Sus ojos se estrecharon mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Y tú cómo sabes eso?». «Un amigo mío en el pueblo escuchó rumores. Al parecer, la familia a la que servía quedó casi destruida. Nunca pudieron probar que fue ella, pero las sospechas eran tan fuertes que tuvo que irse». Santiago permaneció en silencio por un momento. Por fuera, mantenía su rostro imperturbable, pero por dentro, su mente era un torbellino. Isabella, quien había traído tanta luz a su hijo,
ahora parecía esconder una sombra que él no había visto venir. «Puedes retirarte», dijo finalmente. Raúl asintió y salió del despacho, satisfecho de haber sembrado la duda. Esa misma noche, Santiago decidió confrontar a Isabella. La encontró en el pequeño cuarto que ocupaba en la parte trasera de la casa, ordenando las pocas pertenencias que tenía. Cuando ella lo vio entrar, notó de inmediato la tensión en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo Santiago, cerrando la puerta detrás de él. Isabella lo miró con calma, pero su corazón comenzó a latir más rápido. Con un gesto, le indicó que estaba escuchando. «Raúl me contó algo sobre ti. Algo que, según él, ocurrió en tu pueblo. Dice que fuiste acusada de incendiar una casa». Las palabras salieron de su boca con un peso que casi lo ahogaba. El rostro de Isabella palideció. Por un momento, el silencio fue tan fuerte que pareció llenar todo el cuarto. Finalmente, ella negó con la cabeza, con movimientos lentos pero decididos, y sacó su cuaderno y lápiz. Escribió rápidamente unas palabras y le entregó la hoja a Santiago. «No fue verdad. Me culparon porque era la más vulnerable. No tuve opción, tuve que huir». Santiago leyó las palabras, pero las dudas seguían presentes en su mente. «¿Por qué no me contaste esto antes?», preguntó, su voz llena de una mezcla de frustración y desilusión. Isabella tomó el cuaderno de nuevo y escribió otra frase. «No creí que importara. Pensé que podía empezar de nuevo aquí». Santiago se pasó una mano por el cabello, apartándose un paso. Parte de él quería creerle, pero otra parte, la que había aprendido a desconfiar de todo después de perder a Camila, no podía ignorar las palabras de Raúl. «No sé qué pensar, Isabella. Pero voy a averiguarlo». Con esa última frase, salió del cuarto, dejando a Isabella sola. Ella, con las manos temblorosas, se dejó caer en la cama, sintiendo que el pequeño mundo que había comenzado a construir en el paraíso estaba a punto de derrumbarse. Mientras tanto, Santiago, con la mirada fija en el horizonte desde el balcón de su cuarto, sabía que debía buscar la verdad, aunque temía lo que podría encontrar. La hacienda El Paraíso estaba sumida en un tenso silencio. Desde la noche en que Santiago confrontó a Isabella sobre los rumores de su pasado, la atmósfera en la casa había cambiado. Isabella intentaba continuar con sus tareas diarias, pero los murmullos de los empleados y la mirada fría de Santiago la perseguían como una sombra. La relación que había comenzado a construirse entre ellos parecía desmoronarse, y lo que alguna vez había sido un refugio para Isabella ahora se sentía como una jaula. En el despacho, Santiago caminaba de un lado a otro frente al ventanal, mirando cómo las nubes oscuras comenzaban a formarse en el horizonte. Una tormenta tropical se acercaba, y con ella, una inquietud que no podía ignorar. Había mandado a Raúl al pueblo a investigar más sobre Isabella, pero el tiempo pasaba, y no llegaban respuestas claras. Mientras tanto, su mente no dejaba de debatirse entre la desconfianza y la atracción que aún sentía por ella. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, fue a buscarla. La encontró en la cocina, lavando platos mientras Carmen hablaba con otra de las criadas. Isabella no levantó la vista cuando él entró, pero Santiago no perdió tiempo en llamar su atención. «Isabella, necesitamos hablar. Ahora». Su tono era firme, casi cortante. Las otras mujeres intercambiaron miradas incómodas y rápidamente salieron de la cocina, dejando a Santiago e Isabella solos. Ella, sin embargo, no se giró hacia él. Continuó lavando los platos, intentando mantener la calma mientras sus manos temblaban ligeramente. «¿Piensas ignorarme?», preguntó Santiago, dando un paso más cerca. Isabella finalmente dejó los platos y se secó las manos antes de girarse hacia él. Su mirada estaba llena de una mezcla de cansancio y dolor. Sacó su cuaderno y lápiz y escribió con rapidez. «Ya te expliqué la verdad. Si no quieres creerme, no puedo hacer más». Santiago leyó las palabras, apretando la mandíbula. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que ignore lo que se dice sobre ti? ¿Que confíe ciegamente cuando hay tantas dudas?». Isabella tomó el cuaderno de nuevo, escribiendo con movimientos más fuertes, casi furiosos.
He hecho todo lo posible para demostrar quién soy. No puedo quedarme donde no confían en mí. Santiago sintió una punzada en el pecho al leer eso, pero su orgullo lo hizo dar un paso atrás. ¿Entonces te irás? ¿Es así como enfrentas las cosas? Su voz era dura, pero en el fondo temía lo que esas palabras significaban. Isabella lo miró por un momento, sus ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Luego asintió, confirmando su decisión. Sin esperar una respuesta, salió de la cocina, dejando a Santiago solo. Esa tarde, mientras los vientos comenzaban a soplar con más fuerza y las primeras gotas de lluvia caían sobre los techos de la hacienda, Isabella empacaba sus pocas pertenencias en silencio. Mateo, al notar que ella no estaba en el patio como de costumbre, subió a su cuarto. Cuando la vio con la maleta, su pequeña figura se detuvo en seco. ¿Te vas?, preguntó, con una voz temblorosa que apenas se escuchaba. Isabella se arrodilló frente a él, tomando sus manos y asintiendo con tristeza. Sacó su cuaderno y escribió: «Tengo que irme, Mateo. Pero siempre estaré contigo en tus recuerdos». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. «No. No te vayas, Isabella». La voz del niño se rompió al final, y antes de que Isabella pudiera consolarlo, Mateo salió corriendo del cuarto. Isabella intentó seguirlo, pero el niño ya había desaparecido entre los pasillos de la casa. El caos comenzó poco después. Mientras la tormenta ganaba fuerza, Carmen llegó corriendo al despacho de Santiago con una expresión de alarma. «Don Santiago. Mateo no está en la casa». Santiago se levantó de golpe, sintiendo como el miedo lo invadía. «¿Qué quieres decir con que no está?». Isabella dijo que salió corriendo hacia el bosque. Está asustado, tal vez porque la escuchó decir que se iba. Santiago no esperó más. Corrió hacia el patio, donde la lluvia ya caía con fuerza. Isabella estaba allí, empapada, buscando desesperadamente con la mirada. Cuando lo vio, corrió hacia él, señalando hacia el bosque. ¿Se fue por allí?, preguntó Santiago, y ella asintió frenéticamente. Sin perder tiempo, ambos comenzaron a adentrarse en el bosque. La lluvia torrencial hacía difícil ver más allá de unos metros, y los truenos que resonaban sobre sus cabezas parecían sacudir el suelo. Santiago gritaba el nombre de Mateo, mientras Isabella intentaba seguirlo, tropezando con raíces y ramas mojadas. «Mateo». La voz de Santiago se perdía entre el estruendo de la tormenta. Isabella, con el corazón latiendo con fuerza, recordó los dibujos que Mateo solía hacer del bosque. Sabía que había un lugar al que siempre parecía volver en sus dibujos, un pequeño claro junto al río. Tirando de la manga de Santiago, lo guió hacia esa dirección. Cuando llegaron al claro, encontraron a Mateo sentado junto al río, abrazando su muñeco de trapo mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Santiago corrió hacia él y lo levantó en sus brazos, sosteniéndolo con fuerza. «Hijo. ¿Qué estabas pensando?». Su voz era una mezcla de alivio y desesperación. Mateo se aferró a él, sollozando. «No quiero que Isabella se vaya, papá». Santiago miró a Isabella, quien estaba parada unos pasos atrás, empapada y temblando. En ese momento, algo dentro de él se rompió. No podía negar lo que era evidente: Isabella no solo era importante para Mateo, sino también para él. Mientras regresaban a la hacienda, el viento seguía rugiendo y las ramas caían a su alrededor, pero algo había cambiado entre ellos. La tormenta no solo había traído caos, sino también una claridad que ninguno de los tres podía ignorar. Cuando cruzaron las puertas de la hacienda, Santiago miró a Isabella con una intensidad que ella no pudo descifrar del todo. La lluvia seguía cayendo, pero en sus ojos había una promesa de que esta no sería la última conversación que tendrían. La tormenta rugía con más fuerza, como si la naturaleza misma quisiera imponer su voluntad sobre la hacienda y las montañas que la rodeaban. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, el río cercano crecía con rapidez, y el aire estaba cargado de la electricidad de los relámpagos que iluminaban brevemente la noche oscura. Santiago corría con Mateo en brazos, seguido de cerca por Isabella,
que no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera que algo los persiguiera. Cuando finalmente llegaron al refugio improvisado de la hacienda, un pequeño cobertizo construido cerca del borde de los cafetales, Santiago dejó a Mateo en el suelo, tratando de calmar su propia respiración agitada. Mateo, empapado y temblando, permanecía abrazado a su muñeco de trapo, su rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Isabella, jadeando, se arrodilló a su lado, acariciando suavemente su cabello mojado para consolarlo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Santiago con voz entrecortada, arrodillándose frente a él. Mateo no respondió. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío de la lluvia, sino también por el miedo. Santiago miró a Isabella, buscando desesperadamente una respuesta, alguna señal de qué hacer. Pero antes de que pudieran hablar, un sonido ominoso llegó hasta ellos, un estruendo bajo y continuo, como un rugido que provenía del río cercano. Isabella se levantó de inmediato, señalando hacia afuera. Santiago entendió el mensaje sin necesidad de palabras, la tormenta estaba provocando una creciente en el río, y era peligroso quedarse cerca de él. «Tenemos que regresar a la casa», dijo Santiago, tomando a Mateo en brazos nuevamente. Isabella asintió rápidamente y comenzó a guiar el camino de regreso por el estrecho sendero que conectaba el cobertizo con los jardines traseros de la hacienda. El sendero estaba resbaladizo, lleno de barro y ramas caídas. Isabella iba adelante, asegurándose de que el camino estuviera libre, mientras Santiago trataba de mantener a Mateo seguro en sus brazos. Sin embargo, el rugido del río se hacía cada vez más fuerte. Isabella se detuvo en seco cuando vieron que el sendero que bordeaba el río estaba completamente inundado. Las aguas turbias se desbordaban con furia, arrastrando ramas y rocas a su paso. «Por aquí no podemos cruzar», dijo Santiago, mirando a Isabella con una mezcla de preocupación y frustración. Isabella señaló hacia un tramo más alto, donde parecía haber un paso menos inundado. Sin dudarlo, ambos comenzaron a subir por el terreno irregular, pero justo cuando estaban a punto de llegar a un lugar seguro, una de las ramas en la que Santiago se apoyaba cedió. Perdió el equilibrio y cayó al suelo, soltando a Mateo por un instante. El niño rodó unos metros hasta quedar peligrosamente cerca de la orilla del río. Santiago e Isabella gritaron al unísono, pero el estruendo de la tormenta parecía ahogar sus voces. Mateo, asustado y desorientado, trató de levantarse, pero el suelo bajo sus pies era demasiado resbaladizo. Su pequeña figura quedó al borde del agua, mientras la corriente rugía con fuerza mortal. «Mateo, no te muevas», gritó Santiago, tratando de acercarse lo más rápido posible. Isabella, con los ojos llenos de terror, corrió por un lado, buscando una forma de rodear al niño sin que él se moviera más cerca del agua. Mateo, en cambio, parecía paralizado, sus manos apretando con fuerza su muñeco mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mateo, escucha a tu papá», insistió Santiago, extendiendo una mano hacia él. Fue en ese momento, en medio de la lluvia torrencial y el rugido del río, cuando ocurrió lo inesperado. Con un grito desgarrador, Mateo rompió el silencio que lo había encerrado durante tanto tiempo. «No me dejen», gritó, su voz temblorosa pero clara, resonando como un rayo en la oscuridad. El mundo pareció detenerse por un instante. Santiago se quedó inmóvil, sus ojos llenándose de lágrimas al escuchar las primeras palabras completas de su hijo en meses. Isabella, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que el peso de todo el miedo y la incertidumbre se desmoronaba con ese grito. «Mateo, estamos aquí», respondió Santiago, su voz cargada de emoción. «No te vamos a dejar, hijo». Ese grito fue suficiente para que ambos reaccionaran. Isabella, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia Mateo, alcanzándolo justo cuando una rama de la corriente golpeaba la orilla. Lo sujetó con fuerza, tirándolo hacia atrás mientras Santiago llegaba corriendo para ayudarla. Entre los dos lo alejaron del borde, abrazándolo con una fuerza casi desesperada. «Estás a salvo, hijo». «Estás a salvo», murmuraba Santiago, con lágrimas corriendo por su rostro mientras mantenía a Mateo pegado a su pecho. Isabella, a su lado,
respiraba profundamente, sus manos temblando mientras acariciaba el cabello de Mateo. El niño, aunque todavía asustado, se aferraba a ellos como si su vida dependiera de ello. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, la tormenta comenzaba a amainar. Santiago llevó a Mateo a su cuarto, envolviéndolo en una manta y asegurándose de que estuviera seco y cómodo antes de que se quedara dormido. Isabella se quedó en la puerta, observando la escena con una mezcla de alivio y agotamiento. Santiago la miró por un momento, y sin decir una palabra, cruzó la habitación hacia ella. Sus ojos, todavía húmedos, estaban llenos de gratitud. No sé cómo agradecerte, Isabella. Si no hubiera sido por ti, su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Isabella negó con la cabeza, llevándose una mano al pecho para indicarle que no necesitaba agradecerle. Pero Santiago sabía que eso no era suficiente. Esa noche, había entendido algo que hasta entonces se había negado a aceptar: Isabella no solo había salvado a su hijo, también lo había salvado a él. Mientras ambos permanecían en silencio junto a la puerta del cuarto de Mateo, la lluvia continuaba cayendo suavemente, como un eco distante de la tormenta que habían dejado atrás. Pero en el aire ya se sentía el cambio, como si algo nuevo estuviera por comenzar. La calma había regresado a El Paraíso tras la tormenta. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y el leve sonido del goteo de las hojas en los cafetales. Dentro de la casa, todo estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea que iluminaba el despacho de Santiago con un cálido resplandor anaranjado. Él estaba sentado en su silla de cuero, con una copa de whisky en la mano, pero no había dado ni un sorbo. Sus pensamientos estaban demasiado ocupados. Esa noche había sido un punto de quiebre. Ver a Mateo al borde del peligro, escuchar su grito por ayuda, y luego el sacrificio de Isabella al arriesgar su propia vida para salvarlo. Todo lo había dejado expuesto de una manera que no había sentido desde la muerte de Camila. Y ahora, sentado en la soledad de su despacho, Santiago sabía que había algo que debía hacer, algo que había postergado por demasiado tiempo. Dejó la copa en la mesa y se levantó. Caminó por los pasillos de la casa hasta llegar a la pequeña habitación de Isabella. Tocó suavemente la puerta y, tras unos segundos de espera, ésta se abrió. Isabella estaba de pie, con el cabello todavía húmedo por la tormenta y envuelta en una manta. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una calma que Santiago no había visto antes. ¿Podemos hablar?, preguntó él, su voz más suave de lo habitual. Isabella asintió y abrió la puerta para que él entrara. El cuarto, aunque pequeño y modesto, estaba impecable, con las pocas pertenencias de Isabella cuidadosamente organizadas. Santiago se detuvo en el centro de la habitación, incómodo al principio, pero decidido a decir lo que tenía en su corazón. No sé ni por dónde empezar, admitió, llevándose una mano al cabello. Pero quiero decirte que lo siento. Isabella lo miró con curiosidad, pero también con una leve desconfianza. No estaba segura de lo que quería decir. Fui un idiota al dudar de ti, al creer siquiera por un momento en esos rumores. La voz de Santiago tembló ligeramente. Sé que he sido injusto contigo desde que llegaste aquí, y más aún después de todo lo que hiciste por Mateo. Isabella bajó la mirada, llevándose una mano al pecho, como si las palabras de Santiago la hubieran tocado más de lo que quería admitir. Él dio un paso más cerca, sintiendo que había más que debía decir. La verdad es que no quería verte. No quería ver lo que representabas para mí, para Mateo. Porque significabas cambio, y yo me había acostumbrado a vivir atrapado en mi dolor, sin dejar que nadie se acercara. Isabella levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad en su voz. Tomó su cuaderno y lápiz, y escribió unas palabras antes de entregárselo a Santiago. Yo también he vivido atrapada en mi dolor. Por eso entiendo lo que sientes. Santiago leyó las palabras en silencio, sintiendo que había algo más detrás de ellas, algo que Isabella aún no había dicho. La miró a los ojos, y esta vez su voz fue más suave. ¿Qué te pasó, Isabella? ¿Por qué tuviste que huir? Isabella se tensó por un momento, pero luego asintió lentamente. Se sentó en la cama y señaló una silla cercana para que Santiago se sentara también.
Con movimientos cuidadosos, comenzó a escribir en el cuaderno y esta vez tardó más que de costumbre. Cuando terminó, le entregó el cuaderno con las manos temblorosas. Santiago leyó en silencio. Trabajé para una familia en un pueblo pequeño. Ellos me dieron trabajo cuando más lo necesitaba, pero también abusaron de mi silencio. Cuando su hijo mayor intentó hacerme daño, me defendí. Esa noche, alguien incendió la casa y me culparon a mí. Nunca tuve la oportunidad de explicar lo que pasó. Simplemente huí. Santiago dejó el cuaderno en sus rodillas, mirando a Isabella con una mezcla de asombro y tristeza. Ahora entendía por qué ella era tan reservada, por qué siempre parecía cargar con un peso invisible. Lo siento tanto, dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. No puedo imaginar lo que debiste pasar. Isabella negó con la cabeza, como si quisiera decirle que no necesitaba disculparse. Luego tomó el cuaderno de nuevo y escribió. Por mucho tiempo creí que mi silencio era mi castigo, que si hablaba, las cosas empeorarían. Pero aquí, contigo y Mateo, me di cuenta de que no necesito palabras para demostrar quién soy. Santiago sintió un nudo en la garganta al leer eso. Se inclinó hacia adelante, tomando suavemente las manos de Isabella entre las suyas. Has hecho más por mí y por Mateo de lo que podré agradecerte en toda mi vida. Y prometo que, de ahora en adelante, no dejaré que nadie te haga sentir que no perteneces aquí. Porque esta también es tu casa, Isabella. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente dejó caer. Por primera vez, Santiago sintió que no había barreras entre ellos, que ambos estaban compartiendo las partes más profundas de sus almas. El silencio entre ellos era cálido, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. Santiago, con un gesto suave, apartó un mechón de cabello del rostro de Isabella y le dedicó una pequeña sonrisa. Estamos rotos, tú y yo, pero juntos, tal vez podamos encontrar la forma de sanar. Isabella asintió, y aunque no dijo nada, la expresión en su rostro lo dijo todo. Por primera vez en años, ambos sentían que estaban en el lugar correcto, con la persona correcta. Mientras salían del cuarto, el sonido de Mateo moviéndose en su cama llegó hasta ellos, recordándoles que su hijo también necesitaba esa nueva esperanza. Y aunque había mucho por resolver, ambos sabían que, al menos, ya no estaban solos en su lucha. El sol se alzaba sobre los cafetales del paraíso, bañando la hacienda en un cálido resplandor dorado. La tormenta había quedado atrás, tanto en el cielo como en los corazones de quienes habitaban ese lugar. La vida parecía regresar poco a poco, y con ella, una esperanza que hacía mucho tiempo no se sentía en los pasillos de la casona. Mateo, ahora más animado, correteaba por el patio, su risa llenando el aire mientras perseguía una pequeña cometa que Isabella le había construido con papel y ramas. Desde el corredor, Santiago los observaba con los brazos cruzados y una sonrisa serena en el rostro. Era una imagen que jamás habría imaginado meses atrás. Su hijo no solo hablaba nuevamente, sino que reía con una alegría que iluminaba todo a su alrededor. E Isabella, ella era el centro de todo, el corazón que había logrado unir los pedazos rotos de su familia. ¿Siempre vas a mirarnos desde ahí o vas a venir a ayudarnos?, dijo Mateo de repente, volviéndose hacia él con una amplia sonrisa. Santiago se quedó paralizado por un instante. No era solo porque Mateo había hablado, sino por el tono de su voz, seguro, feliz, lleno de vida. Sonriendo, bajó los escalones del corredor y se unió a ellos en el patio. ¿Cómo puedo ayudarte, campeón?, preguntó, agachándose junto a Mateo. La cometa no quiere volar. Isabella no sabe hacerlo bien, dijo el niño con un tono divertido, mirando a la joven. Isabella puso las manos en la cintura, fingiendo indignación, aunque sus ojos brillaban con ternura. Tomó su cuaderno y escribió rápidamente algo antes de mostrárselo a Mateo. Yo la hice, pero tú tienes que aprender a usarla. Mateo leyó las palabras y rió mientras abrazaba a Isabella, como si ese simple gesto dijera más que cualquier palabra. Santiago los observó, sintiendo que su corazón se llenaba de una paz que no había conocido en años. Sin embargo, mientras la felicidad crecía dentro del paraíso, no todos compartían el mismo entusiasmo. En el pueblo,
Los rumores sobre la cercanía entre Santiago e Isabella no tardaron en circular. Las mujeres en la plaza murmuraban cuando lo veían pasar y algunos hombres comentaban con envidia que el terrateniente más importante de la región había caído por una criada muda. «Es inapropiado», decía una de las mujeres mientras compraba frutas. «Una cosa es que sea buena con el niño, pero esto ya es demasiado». «¿Qué clase de ejemplo está dando?», añadía otra. «No puedes mezclarte con la servidumbre, no es correcto». Santiago no era ajeno a estas críticas, pero tampoco le importaban. Cada vez que regresaba a casa y veía a Isabella y Mateo juntos, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Había pasado demasiado tiempo viviendo para complacer las expectativas de los demás y ya no estaba dispuesto a hacerlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Santiago tomó una decisión que cambiaría todo. Caminó hacia el jardín trasero, donde Isabella estaba sentada en un banco de madera, observando a Mateo jugar con su muñeco bajo un árbol. «Isabella», dijo, acercándose a ella. Ella levantó la mirada, y aunque su expresión era tranquila, Santiago podía ver un brillo de curiosidad en sus ojos. Se sentó a su lado, en silencio durante unos momentos, antes de hablar. «Hace mucho tiempo que no me sentía así», comenzó. «Después de perder a Camila, pensé que mi vida se había acabado, que nunca podría volver a sentir algo parecido a la felicidad. Pero tú llegaste, y todo cambió». Isabella lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando ligeramente mientras trataba de procesar sus palabras. Santiago continuó, tomando su mano con cuidado. «No solo ayudaste a Mateo, también me ayudaste a mí. Me enseñaste que el amor puede sanar, que incluso después de todo el dolor hay esperanza». Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que luchaba por contener. Santiago sacó un pequeño anillo de su bolsillo, sencillo pero elegante, y lo sostuvo frente a ella. «Quiero que seas parte de esta familia, Isabella. No como una criada, no como alguien que ayuda desde las sombras. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, la madre de Mateo». El tiempo pareció detenerse. Isabella llevó una mano a su boca, sorprendida. Miró el anillo, luego a Santiago, y finalmente a Mateo, que los observaba desde el árbol, con una gran sonrisa en su rostro. Isabella tomó su cuaderno con manos temblorosas y escribió una palabra antes de mostrarla a Santiago. «Sí». La sonrisa que apareció en el rostro de Santiago fue sincera, amplia, y llena de alivio. Sin decir nada más, deslizó el anillo en el dedo de Isabella y la abrazó con fuerza. Mateo corrió hacia ellos, abrazándolos también, riendo con la emoción de un niño que finalmente sentía que tenía un hogar completo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Aunque las críticas y los prejuicios del pueblo persistían, Santiago no se dejó intimidar. Invitó a todos los empleados de la hacienda y a las personas que realmente importaban, ignorando a quienes se negaban a aceptar la unión. El día de la boda, el paraíso resplandecía con flores frescas y luces que colgaban entre los árboles. Mateo llevaba un pequeño traje, orgulloso de ser el encargado de entregar los anillos. Cuando Isabella caminó hacia Santiago, con un vestido blanco sencillo pero hermoso, parecía que todas las tormentas que alguna vez habían enfrentado se desvanecían. La noche estaba despejada, y un manto de estrellas cubría el cielo sobre el paraíso. El aire fresco, con el aroma característico de los cafetales, envolvía la hacienda en una atmósfera de serenidad. La celebración de la boda había terminado hacía unas horas, y el bullicio de los invitados había dado paso a un silencio tranquilo. Sin embargo, en el corazón de la finca, una luz tenue iluminaba a tres figuras en medio del jardín principal: Santiago, Isabella y Mateo. «Papá, ¿por qué tenemos que plantar este árbol de noche?», preguntó Mateo, mirando con curiosidad la pequeña planta que sostenía entre sus manos. Santiago se inclinó hacia su hijo y le acarició suavemente el cabello. «Porque esta noche es especial, Mateo. Hoy empezamos algo nuevo, algo que queremos que dure para siempre. Este árbol será un símbolo de nuestra familia». Isabella, de pie junto a ellos, sonrió y asintió, confirmando las palabras de Santiago.
Con una pequeña pala en las manos, señaló un círculo de tierra recién preparado en el centro del jardín. Mateo, emocionado, corrió hacia el lugar, llevando el árbol con cuidado, como si fuera un tesoro. «Yo quiero ponerlo en el hoyo», exclamó, arrodillándose en la tierra. «Está bien, hijo», dijo Santiago, arrodillándose a su lado. «Pero necesitamos hacerlo juntos, porque este árbol representa a los tres». Isabella se unió a ellos, y los tres comenzaron a colocar la planta en el suelo. Mateo sostenía el tronco con delicadeza mientras Santiago e Isabella cubrían las raíces con tierra. La escena era simple, pero estaba cargada de significado. Cada puñado de tierra parecía enterrar los miedos, las dudas y el dolor del pasado, mientras que el árbol joven, firme en el suelo, simbolizaba el crecimiento y la esperanza de lo que estaba por venir. Cuando terminaron, Mateo se levantó de un salto, sacudiéndose la tierra de las manos, y miró con orgullo el árbol. «¿Cuánto tiempo tardará en crecer?», preguntó, con esa impaciencia característica de los niños. Santiago sonrió y se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. «Tomará tiempo, Mateo. Pero si lo cuidamos, si lo regamos y le damos amor, crecerá fuerte y grande, como nuestra familia». Isabella asintió, colocando una mano en el hombro de Mateo, mientras con la otra señalaba hacia el cielo estrellado. En su cuaderno, había escrito algo que ahora le mostraba al niño. «Las cosas más hermosas necesitan paciencia, pero siempre valen la pena». Mateo leyó las palabras y sonrió ampliamente. «Entonces lo cuidaremos todos los días. Prometo que este será el árbol más bonito de toda la hacienda». Santiago e Isabella intercambiaron una mirada llena de ternura y complicidad. Habían llegado hasta allí después de tormentas, dudas y heridas, pero esa pequeña familia que habían construido, a pesar de las críticas y los prejuicios, era ahora su refugio y su fuerza. Por unos momentos, los tres se quedaron en silencio, contemplando el árbol bajo el cielo estrellado. Era una imagen que resumía todo lo que habían vivido, las raíces que los conectaban con su pasado, el tronco joven que representaba el presente y las ramas que se alzaban hacia el cielo, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Mateo rompió el silencio con una carcajada, corriendo alrededor del árbol y gritando: «Este será nuestro árbol mágico. Siempre crecerá feliz porque lo cuidaremos juntos». La risa del niño llenó el aire, rebotando entre las montañas como un eco que parecía abrazar la hacienda entera. Santiago tomó la mano de Isabella, entrelazando sus dedos con los de ella, y se inclinó para susurrarle al oído: «Gracias por ser mi esperanza». Isabella no respondió con palabras, pero su mirada, llena de amor y gratitud, lo dijo todo. Mientras la noche avanzaba, la pequeña familia permaneció allí, bajo el cielo infinito, observando su árbol recién plantado. A lo lejos, las montañas colombianas se alzaban imponentes, como guardianes de su historia, mientras el viento susurraba entre las hojas, llevando consigo una promesa de amor, esperanza y redención. Había comenzado un nuevo capítulo en sus vidas. Y esta vez, sabían que estaban juntos para enfrentarlo todo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.